Buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Brandon Londoño Vergara, Jorman Jair Hernández Suárez, Haider Hernando Duque Mazo y Cristian Andrés Díaz Gil. Nuestro grupo se llama Los Newtonianos. Nuestro contenido temático es el Runge Kuta 4 y Runge Kuta 5. En la historia existen variantes del método Runge Kuta clásico, también llamado Runge Kuta explícito, tales como la versión implícita del procedimiento en parejas del método Runge Kuta. Este último es el que consiste en ir aproximando la solución de la ecuación mediante procesos o algoritmos de órdenes diferentes. Este método es llamado Runge Kuta, o el método de Runge Kuta no solo es un único método, sino una importante familia de métodos iterativos, tanto implícitos como explícitos, para aproximar diversas soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Estas técnicas fueron desarrolladas por allá en los años 1900 a 1902. Quienes desarrollaron estas técnicas fueron los matemáticos alemanes Carl David Tolme Runge y Martin Wilhelm Kuta, de ahí el nombre Runge Kuta. Compañero Haider. Ok, aquí entonces vamos a iniciar ahorita ya con la explicación en más detalle de lo que significa el R4, el R5, así que son. Y estos son métodos numéricos de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias. Como lo decía ahorita mi compañero Jorman, ambos pertenecen a la familia de los métodos Runge-Kutta. Esta familia de métodos son digamos que varios tipos de métodos de integración que van desde el 1 hasta el 10 aproximadamente, que son los que vienen a trabajar. Y lo que se utiliza y el para qué se utilizan y lo que se busca con estos métodos es poder aproximar la solución de una ecuación diferencial en un intervalo de tiempo determinado, ¿sí? Eso es lo que son. Ahora, hablando del RK4, es un método explícito de cuarto orden, ¿cierto? Lo que significa que el error de su troncamiento se encuentra en la orden 5, ¿cierto? Es uno de los métodos numéricos muy populares para resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿cierto? Utiliza 4 copias de la función del lado derecho de la ecuación diferencial, ¿cierto? En ciertos puntos específicos dentro de un intervalo de tiempo. ¿Para qué? Para que de acuerdo a ese intervalo de tiempo podamos aproximar la solución que deseamos. En cada uno de esos pasos que hace RK4 se calculan varios términos intermedios y con ello buscamos estimar el valor de la función en el siguiente punto del intervalo que queremos evaluar, ¿cierto? Y ahí lo que se utiliza es una combinación, digamos que una combinación ponderada de todos esos términos que hemos venido hallando, ¿cierto? Y eso es lo que con eso buscamos hacer a eso. RK4 también es conocido porque es uno de los métodos numéricos más simples de implementar, ¿cierto? Que también esa simplicidad proporciona una buena precisión. Casi en la gran mayoría de los casos, este modelo es muy preciso, ¿cierto? Ahora entrando a la explicación de lo que es RK5, que también es un método explícito ya no de cuarto orden, sino de quinto orden, en donde digamos que también su error de troncamiento local es de orden 6, ¿cierto? RK5 es una variación del método anterior que acabamos de hablar, en donde lo que utilizamos es una fórmula mucho más compleja, pero que también nos permite ser más precisos al momento de poder aproximar la solución a esa ecuación diferencial. Además, pues digamos que RK5
como lo decía ahorita en RK4, que traía 4 copias, este tiene 5 copias de la función del lado derecho de la ecuación diferencial para poder calcular la ecuación. Sigue siendo mucho más preciso este RK5 que el RK4, ¿cierto? Pero también en esa precisión que tiene, pues eso implica de que debemos de tener unos cálculos mucho más complejos porque hay un mayor volumen de términos intermedios involucrados en cada uno de los cálculos, ¿cierto? Y este método se utiliza cuando se requiere dar una mayor precisión, una precisión mucho más específica en esa solución numérica de la ecuación diferencial ordinaria. Ya seguimos acá con mi compañero para la explicación del problema planteado desde el de la vida real, que es mi compañero Haider. Claro que sí, buenas noches. El planteamiento que encontramos con el tema de Rungecuta 4 y Rungecuta 5, pues queremos mirar cuál es la aplicación en la vida real o qué temas, digamos, podemos abarcar que nos ayude a entender cuál es su utilidad en la realidad, ¿sí? Para esto podemos tomar una cantidad de ejemplos, pero pues queremos en este caso utilizar uno en específico y es en este caso el ejemplo de un proyectil que conocemos comúnmente como una bala. Entonces imaginemos que queremos predecir la trayectoria de un proyectil lanzado al aire. Para simplificar, supongamos que no hay resistencia al aire y que el único efecto es la gravedad. Entonces podemos modelar incluso el movimiento del proyectil con una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Utilizando este método de Runge-Kutta podemos aproximar la solución de esta ecuación y calcular la posición y la velocidad del proyectil en diferentes momentos de tiempo. El método de cuarto orden, o sea, el RK4, es especialmente adecuado para este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, definimos la ecuación diferencial que describe el movimiento del proyectil teniendo en cuenta la aceleración debida a la gravedad, ¿cierto? Dividimos el intervalo de tiempo en pequeños pasos y establecemos un paso de tiempo adecuado para realizar las estimaciones. En cada paso de tiempo utilizamos el método RK4 para calcular la posición y la velocidad del proyectil. Y así repetimos los pasos 3 y el paso 4, cada paso de tiempo hasta que alcancemos el momento deseado en el que el proyectil llegue al suelo, ¿cierto? Usando entonces este método podemos obtener una aproximación de la trayectoria del proyectil en diferentes momentos de tiempo. A este tipo de predicción se utiliza campos como la balística, la aeronáutica, es decir, tiene una aplicabilidad realmente amplia para predecir los movimientos de los proyectiles, aunque como mencionaba ahorita, pues realmente tiene una aplicabilidad bastante amplia en otros campos. Y nuevo a mi compañero Brandon, más enfocado a la práctica, en cómo es el ejercicio, cómo es el código realmente que se ingresa en el sistema, pues justamente para darle pues como la aplicación a lo que se acaba de mencionar. Claro que sí, buenas noches. Voy a explicar entonces en Python cómo quedaría esa relación con otros elementos aplicados a la vida real. Voy a compartir. Entonces aquí para el ejemplo de Rungecuta 4 hicimos el ejemplo de cómo se calcula el crecimiento de una población con esta función. Esa es la ecuación diferencial que escogimos. Y el método de Rungecuta 4 implica que el y sub n más 1, que va a ser la variable dependiente siguiente en la iteración, se da por esta fórmula. Y el x sub n más 1 se da por esta fórmula, x sub n más h. Y tenemos también estos valores de k, que se dan en todos los métodos de Rungecuta, y en el Rungecuta 4 se dan por estas funciones. En el caso de Rungecuta 5, el ejemplo aplicado a la vida real que elegimos fue
la iteración que define cómo es el interés compuesto que vimos en clase, cuando calculamos cómo se calcula la cuota de una deuda, de una casa. Entonces voy a pasar a los códigos en Python. Primero se define la función de rungecuta con esos parámetros: f, x sub 0, y sub 0, h y n. H es el crecimiento de la variable independiente y n es el número de iteraciones. En los valores de x y y se definen x sub 0 y sub 0 en corchetes para poder que Python los tome como si fuera una lista. Luego se pone un condicional de for con los siguientes parámetros que son propias del método, que son las fórmulas del método de rungecuta 4, K1, K2, K3 y K4, que están definidos por las siguientes x y y dentro de la función. Para la siguiente iteración se tiene entonces el x siguiente y y siguiente definidos de la siguiente manera. El x siguiente va a ser el x anterior más h, más el parámetro h, y y siguiente está definido por esta fórmula. Ya entonces para los valores de x y y se usa la función append, que es para en la lista en donde están creados colocarle al final el x y y siguiente, que están entre paréntesis, y ya se regresan los valores de x y y. Entonces, para definir la función que tenemos en nuestro ejemplo, que es la función que define la ecuación diferencial del crecimiento poblacional, que está definido por r, por y, por 1 menos y sobre n, siendo r la tasa de crecimiento poblacional y n la capacidad de carga del entorno. Entonces ya luego se regresa a la función y los parámetros iniciales serían: en x sub 0 sería 0 y la población inicial en y sería 100. El factor de crecimiento de la variable independiente es 2. El número de iteraciones que vamos a usar es 5. Entonces ya para x y y se define la función de rungecuta que ya se había planteado, y ya luego se imprimen los resultados para cada x y cada y en la lista, y entonces ya arroja los siguientes resultados. Para x sub 0 se tiene una población inicial de 100. Al cabo de 10 periodos de tiempo se va a tener una población de 450. Ahora, para rungecuta 5 es el mismo código, sino que en los parámetros de k se tienen dos extra, K5 y K6, definidos por esta fórmula. Esta fórmula es propia del método. Y también cambia en el valor de y siguiente, que está definido por la siguiente forma. El resto de código es el mismo, y la función que usamos como ejemplo de la vida real es la función que define la ecuación diferencial del interés compuesto. Esta es la misma que vimos en clase, sobre cómo calcular la tasa, sobre cómo calcular la cuota de una deuda, cuando calculábamos la cuota de la deuda de una casa. Entonces, R va a ser el valor de la tasa de interés anual, que en clase definimos que era 5.75%. Y entonces la función va a ser la ecuación diferencial, que es R por P. En este caso usamos fue Y. Los parámetros iniciales fue x sub 0 igual a 0, y y sub 0, que es el capital inicial en pesos, 5 millones. El factor de crecimiento va a ser 1, porque está en términos anuales, y el número de iteraciones va a ser 5, porque es el periodo del pago de la deuda, de 5 años. El mismo ejemplo que teníamos en el cuaderno. Para los valores de x y y, entonces va a ser la misma función que ya se había definido, y luego se va a imprimir los resultados de la lista de x y y. Ya para la cuota, que también tenemos esta función que es y sobre 12 por n, ya luego se imprime el valor de la cuota, y tenemos que en el año 0 la deuda es de 5 millones, y al cabo de 5 años la deuda va a ser de 6.665.452, y la cuota del crédito va a ser 111.090 pesos. Eso tiene una diferencia con lo que habíamos calculado en clase con la fórmula del interés compuesto. La diferencia son más o menos 52.000, pero es porque como este es el método de rungecuta, que no deja de ser un método iterativo, no es exacto, mas sin embargo es lo suficientemente preciso para que la diferencia no sea tan grande.
Bueno, como estábamos explicando, abordamos principalmente, o el tema que traíamos era el tema de Rungecuta 4, Rungecuta 5. Explicaba nuestro compañero Cristian, tiene una amplia aplicabilidad todos los temas de la vida real, y si queremos resultados más aproximados, resultados más reales, por supuesto que pasaremos de un Rungecuta 4 a un Rungecuta 5. Esperamos que haya sido clara la información. Estamos, por supuesto, prestos a retroalimentarnos si de pronto nos quedamos cortos en la explicación. Creo que este trabajo y este video lo hacemos con el cariño del mundo, pues, por supuesto, eh, esperando que sea del agrado de todos los que en este momento lo estén viendo, y nada, solamente agradecerles a mis compañeros por cada uno, por el tiempo y la dedicación, por supuesto, para este trabajo. No sé si tengan algún comentario, alguna inquietud. ¿Alguien quiera comentar algo? No, no, está bien así. Pues un agradecimiento a todos, a todo el equipo de trabajo y el poder haber compartido todo este espacio, todos estos meses. Ha sido muy chévere. Bueno, ya como para finalizar, las conclusiones. Tanto el método, son dos métodos, el RK4 y el RK5, son dos métodos muy comunes y muy utilizados para aproximar la solución de una ecuación diferencial ordinaria. Sí tenemos que tener presente que el RK5, aunque es mucho más preciso que el RK4, este requiere de muchos más cálculos y de detalle para poder dar una precisión mucho más aproximada a lo que estamos buscando. Listo, 3, 2, 1, apaguemos todos. Micrófono. Pues, pero la idea es que no lo apague Jorman para que... Jorman, No, sí, pero ya terminé la mía, la parte de la historia, esa es la parte de la historia. No, es para que le hagamos sin el... Es que te quedó con con eco. Ya sé, la voy a volver a repetir, ya sé por qué me quedó con el eco. Ya sé. Espérate, Fred, espérate. Esta materia hasta en el último trabajo es tirando uno aquí en caja. Ya. Bueno, listo, ya. entonces, por mi parte. Listo, Listo. ya acabamos. Jorman se está durmiendo. Listo, ya. Todo bien, ahí sí.